¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de la 8 Bierzo. Son las 4:10 durante la próxima hora y media. Vamos a estar acompañándoles con un programa muy variado y en el que vamos a aprender un montón de cosas. Vamos a rescatar del olvido una figura importante a nivel internacional y que pasa muy desapercibido entre los bercianos, aunque fue uno más. Estamos hablando de Álvaro de Mendaña. Unas jornadas van a intentar recuperar esa figura, unas jornadas que han organizado el Ayuntamiento de Congosto, la ONED y el Instituto de Estudios Bercianos en colaboración para, como yo les digo, rescatar del olvido a este navegante que fue el descubridor de las Islas Marquesas, una auténtica joya que el año pasado fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Enseguida les vamos a contar el programa de esas jornadas, que incluyen una exposición y también pues conferencias divulgativas que serán abiertas al público, así que si desean asistir van a poder hacerlo. Vamos a hablar también del dolor crónico en este programa, seguro que algunos de ustedes lo sufren. A la fuerza, 1 de cada 4 personas de nuestro país convive con ese dolor crónico. A las 6:30 de la tarde se va a proyectar un documental científico en el campus de Ponferrada, todavía pueden apuntarse si quieren, para abordar esta patología. Saben que recientemente la GASBI ha abierto una unidad vinculada a ese dolor crónico no oncológico, así que vamos a recibir también en el plató a 2 fisioterapeutas que forman parte de ese equipo humano. Hablaremos también de la Escuela Oficial de Idiomas. Paulatinamente esta semana los alumnos han vuelto también a las aulas. Vamos a también saludar a Pablo Batalla, es un historiador que ha publicado pues un estudio sobre la importancia de las montañas también en el activismo político. En todas las grandes cumbres de nuestro país se han clavado, del mundo, quiero decir, se han clavado muchas banderas. El montañismo también ha servido y sigue sirviendo para hacer política. Vamos a plantearles, si quieren asistir lo pueden hacer el próximo sábado aquí en Ponferrada, la presentación de este libro. Y vamos a hablar también de los quesos de afinador. No sé si ustedes sabían que existe ese oficio, el afinador de quesos. Pues gracias a Vida Láctea vamos a saber en qué consiste y cuál es el objetivo de su trabajo. Todo ello, como ven, hasta las 5:30 de la tarde comienza aquí este magazine, pero antes vamos a conocer la oferta que nos espera mañana en los supermercados Gadis. Aquí la tienen, uvas blancas sin semilla a 1,45 €. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,45 €. Pues ya están con nosotros nuestros primeros invitados que nos van a ayudar a entender mejor la importancia, la trascendencia de la figura de Álvaro de Mendaña. Algunos le conocemos más, otros menos, pero la verdad es que es importante rescatar del olvido y sobre todo como bercianos presumir de haber sido convecinos de una figura tan importante, sobre todo en el mundo de la navegación. Así que les presento ya a las personas que nos acompañan. Jorge García, alcalde de Congosto, bienvenido. Hola, buenas tardes. A su lado tenemos a Francisco Balado, profesor de Historia Contemporánea de la ONED. Bienvenido, Paco, también. Muy buenas tardes. Y a su lado, Vicente Fernández Tito, historiador, gran conocedor de la figura y a quien debemos, Tito, el reconocimiento realmente de Álvaro de Mendaña como berciano, ¿no? Porque los gallegos atribuían la figura de este navegante a Galicia, pero nada que ver, ¿no? Sí, berciano no. y de Congosto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Incluso no solo la figura de de Mendaña, sino que de los 4 del primer viaje, incluyendo a su tío con el que fue, el gobernador del virreinato del Perú, don López García de Castro, también decían que era gallego, cuando es de Villanueva de Valdueza, ¿no? Así que de aquellos 4 gallegos solo quedó uno, y veremos a ver si tampoco se les cae. La verdad es que él era de una familia de la nobleza berciana, ¿no? Bueno, era hidalguía, una nobleza baja, hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo, él tampoco procede del linaje principal, que eran su abuelo, por ejemplo, sí eran señores de San Pedro Castañero, ahí cerca de Bembibre. Pero él, por parte de su padre, pues ya no hereda el título y bueno, vive holgadamente, pero si bien hay que decir que por un problema de su padre, un problema muy gordo, que fue ajusticiado, bueno, criminalmente, pero terriblemente, ¿no?, por 2 asesinatos que había cometido,
Entonces eso creó a su familia. Hay que decir que él aún todavía no había nacido, estaba a punto de nacer, pero la familia se resintió notablemente porque le embargaron las tierras, las propiedades, los bienes, y después ya, bueno, fueron recuperando, pero su madre pasó ahí un momento difícil. La verdad es que tiene una vida de novela. Sí, este personaje es increíble cuando uno empieza a leer un poco sobre su vida, su historia, y eso es lo que ha llevado, ¿no?, al Ayuntamiento, me imagino, de Congosto a intentar poner en valor esa figura que seguramente, pues si hubiera nacido en otro sitio, estaría ya súper reconocido, ¿no?, y aquí pues pasa muy desapercibido, pero ha llegado el momento de traer a la actualidad, como decíamos el otro día, la figura de Álvaro de Mendaña. Bueno, Manuela, la verdad, yo creo que ya es algo que además se va a cumplir ahora la efeméride el sábado 18, de la visita que hicieron los alcaldes de las Islas Marquesas a Congosto, de ese primer hermanamiento que hubo, y lo rescató un poco del baúl de los recuerdos Celestino, que es el párroco nuestro en el municipio, que fue el que dio la idea de poder hacer algo de Álvaro de Mendaña, y a partir de ese momento pues yo me puse en contacto con Paco, que fue un poco el que ha estado dando forma a este proyecto, y luego, como no, pues rápidamente nos pusimos en contacto con Tito, que todo el mundo, además, todo el mundo me decía, es una eminencia en Álvaro de Mendaña, te va a dar todos los datos precisos, y de ahí ha surgido un proyecto que esperemos que no quede aquí. En esta primera edición haremos un poco jornadas divulgativas, conocer la figura, quién fue, habrá también exposiciones fotográficas y también de algún navío que hemos traído también para... Seis navíos. 6 navíos, ¿no?, para ver cómo eran los navíos de la época, y pensamos en darle continuidad a este proyecto con más ideas, y sobre todo también con un compromiso también por parte de Tito, que eso también lo habíamos hablado y lo había comentado, de que pudiese para el año que viene finalizar el libro que tiene ahora mismo en ciernes ya, y con el compromiso de que el año que viene podemos hacer una presentación también sobre el libro que está escribiendo de Álvaro de Mendaña. Los libros que se sabe cuándo se empiezan, pero no cuándo se acaban, ¿no? Bueno, este se empezó hace 30 años, pero bueno, por unas razones y por otras está a punto, pero bueno, ya saldrá. Estaba recordando el alcalde de Congosto, cuando vinieron los alcaldes de las islas. Hay que ponerse en situación, ¿no? Las Islas Marquesas son unas islas en el Pacífico Sur, y vinieron, y además, claro, hacía frío y había nieve, y las crónicas de la época, pues claro, ellos no sabían lo que era, ellos venían con sus vestimentas casi pues propias de lo que ellos conocen, y el Bierzo les recibió con nieve, que es un buen recibimiento, me imagino, pero claro, no habían visto nada igual que no sé lo que vería Álvaro de Mendaña cuando hizo ese descubrimiento de una zona que es súper increíble, de hecho, Patrimonio de la Humanidad desde el año pasado, y que también van a estar muy presentes tanto en la exposición que se inaugura el próximo viernes como en la jornada que se va a desarrollar también durante el fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, la exposición, es decir, los actos que hemos organizado son dobles. Por un lado, la exposición. La exposición es muy importante y muy interesante, ¿no?, porque realmente nosotros, cuando el alcalde nos planteó hacer este proyecto, pensamos efectivamente, como tú has dicho en la introducción, ¿no?, volver a traer a la actualidad a un personaje, bueno, olvidado, pero realmente fundamental. Pero claro, fundamental en un contexto, ¿no?, y hay que contextualizar, y para ver sobre todo la grandeza del personaje, es decir, la magnitud de la gesta de esa gente que en la segunda mitad del siglo XVI, en un cascarón, que absolutamente un cascarón, pues se lanzaba pues a una aventura y a algo que era absolutamente, bueno, pues que no se sabía lo que se iban a encontrar, ¿no? Y en ese sentido, claro, dimensionar eso, bueno, pues eso hay que contarlo, lo vamos a contar, pues yo creo que de una manera muy divulgativa, para que la gente lo entienda, acompañado pues de objetos, de libros, de textos, en fin, de mapas, ¿no?, sobre todo el mapa. El mapa nos parece muy interesante, sobre todo para ver, como tú decías, dónde están las Marquesas, ¿no?, hasta dónde llegaron, desde dónde fueron, cómo fue el viaje, en fin. Eso va a ser, yo creo que muy interesante, y yo creo que es digno de que la gente, sobre todo primero del pueblo de Congosto y después de todo el Bierzo, pues puedan naturalmente disfrutarlo, ¿no? Ese fue el granito, ¿no?, de su
vida como navegante, el descubrimiento de las Islas Marquesas, ¿no? En 1595, pero él partía de Perú, el partió de Perú, evidentemente. ¿Cuándo se sabe, Tito, cuándo dejó el Bierzo, cuándo se fue de la comarca? Pues él, en el año 1563. Lo que pasa es que tarda, desde que sale de Congosto en 1563 hasta que llega a Lima, pasa 1 año y medio. Que ese año y medio da para, no solo para un libro, sino para una película, pero vamos a contentarnos con decirlo y señalarlo en el libro. En el 63, y ya en el 67 hace el primer viaje, que va y es cuando descubre las Islas Salomón. Y este segundo, del que estamos hablando ahora de las Marquesas, tarda prácticamente, bueno, pues hasta el año 1595, que se trasa mucho porque evidentemente hay que contextualizar el momento y no vamos a extendernos ahora en porque no es el momento, ¿no? Pero sí decir que ya la monarquía española pues no era lo que era al principio del siglo XVI, a mediados del XVI. Ya en la segunda mitad hay problemas hacendísticos y de crisis incluso, algunas bancarrotas del Estado, y después, bueno, pues falta esa potencia, esa ayuda de la corona, ¿no? De hecho, el segundo viaje, cuando descubre las Islas Marquesas, es financiado no por la corona, sino por él y por su familia, por Isabel Barreto, su mujer, y sus cuñados y su suegro. Y entonces, bueno, y hay que tener en cuenta que la autorización de Felipe II para ir a descubrir las Marquesas se le da, para ir a intentar evangelizar y colonizar la Salomón, que bueno, como ya podemos adelantar ahora, no llega a descubrirlas porque fallece antes. Si no hubiera fallecido, seguro que hubiera llegado. Y lo que es paradójico es que si hoy un curioso que nos está ahora, por ejemplo, escuchando y no sabe mucho de Álvaro Mendaña y se entera de que murió en la isla de Santa Cruz, en la Bahía Graciosa, y busca en internet dónde está la isla de Santa Cruz, verá que está en el estado de las Islas Salomón. O sea, lo que le quitó la muerte se lo dio la independencia de las Islas Salomón cuando se independizaron de los ingleses. Ese viaje, cuando muere, es el que al final acaba completando su mujer, ¿no? Sí, Está considerada la primera mujer almirante. Pero bueno, solo como me quedó ahí una cosita para remarcarla, decir que la autorización de Felipe II es del 1574, para poder ir, pero tiene que financiarla él por su cuenta. Y entonces él viene al Bierzo, ya ha estado aquí un par de años, y vende todo lo que tiene, toda la herencia de sus padres, lo que le toca a él, porque tiene otro hermano, pues la vende, pero con eso no es suficiente para hacer un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y por lo tanto, se encuentra después también con un problema que el nuevo virrey, que es, bueno, pues uno que llevaban, pasó a veces a la historia con el nombre del Solón del Perú, que es un Álvarez de Toledo, Francisco Álvarez de Toledo, un gran virrey también, pues estaba en contra ya de la gestión que había hecho su tío y en contra de Mendaña. Y esto supone una serie de atrasos que también vienen acompañados porque en estos años resulta que los ingleses, los corsarios ingleses, descubren el paso de Magallanes y por sorpresa penetran en todo el virreinato del Perú, causando bastantes estragos, por lo cual pues hay que dedicarle muchos esfuerzos marinos y bélicos para frenar a los ingleses, ¿no? Pues yo no me perdería la charla de Tito el domingo en ese programa que empieza, como decimos, el viernes con la inauguración de la exposición que se estrena en Congosto, luego acabará llegando aquí a la UNED, pero lo importante, alcalde, es que la gente que nos vea, todo es abierto al público, la exposición, las 2 jornadas dedicadas a conocer la figura de Álvaro de Mendaña, el entorno de su descubrimiento, toda esa parte más histórica, todo el mundo que quiera puede asistir, ¿no? Sí, son jornadas abiertas. Diría que son 3 jornadas, porque incluye la del viernes, que es el día de la inauguración, cuando también la gente podrá ver todos los elementos que antes han descrito de exposición. Y luego también dentro del programa que colabora también el Instituto Berciano también con una coral a las 7:30 de la tarde en el Santuario Virgen de la Peña, y luego para todos los asistentes pues ofreceremos también un vino español. Luego el sábado ya son las jornadas propiamente dichas con todos los actores, ¿no?, que van a venir, y todos los historiadores y toda la gente que va a aportar pues en estas jornadas, pues poner luz un poco a lo que estamos hablando, ¿no?, a la figura de Álvaro de Mendaña, también a la
a lo que son las Islas Marquesas, las Islas Salomón, con la exposición fotográfica. Y luego en la jornada del domingo pues escucharemos atentamente a Tito y clausuraremos las jornadas. La verdad es que es un personaje de película, ¿eh? Álvaro de Mendaña. Bueno, como todos los navegantes del siglo XVI. Claro, es que ahora que viajamos, sabiendo dónde vamos a comer, desayunar, que decir, todo planificado, hay que pensar en la mitad del siglo XVI, lanzarse al mar, sin ningún tipo casi de medio para orientarse, hacia dónde ir, cómo tirar, la verdad es que... Conociendo solo la latitud, desconociendo la longitud. A veces se dice que la figura de Mendaña en los mares del sur pues, fue eclipsada por el capitán Cook, que fue un gran navegante inglés, quizás de los mejores que ha habido en el mundo, pero claro, estamos hablando de alguien que ya vive en el siglo XVIII, que conoce el cronómetro, que sabe que para combatir el escorbut hay que llevar ya vitamina C, naranjas, y los barcos ya no tienen nada que ver con todos los avances que se ha hecho en la navegación, en la construcción náutica y las cartas marinas y cartas náuticas que hay ya en el siglo XVIII, ¿no? Con lo cual no se puede comparar, ¿no? Pero si nos centramos en el XVI, no solo Mendaña, todos los grandes navegantes que hicieron muchas derrotas por el Pacífico, pues todos son, bueno, unos héroes porque se jugaban la vida, porque ya lo ha comentado Paco en ese cascarón. La nave mayor que lleva Mendaña son 29 metros de largo, de eslora, por 9 de ancho, y ahí van 190, en una de ellas casi 200 personas, los caballos, animales, la comida, bueno, algo impresionante, ¿no? Y sin conocer, y sin cartas marinas, ¿no? Bueno, yo creo que nos cuesta creerlo. Quizá de ahí viene lo del carácter emprendedor de los bercianos, ¿no? Porque eso es tener ganas de emprender a lo grande. Ir a la aventura absolutamente. Y además en un momento en el que ese tan desconocido, ¿no? se encuentra el Pacífico. Magallanes ha llegado, es decir, Elcano han circunvalado el mundo, Núñez de Balboa ha encontrado el Pacífico, pero claro, todo eso es ignoto, es decir, no se conoce nada. Y en ese momento la política juega mucho, es decir, las cuestiones políticas juegan mucho, y España y Portugal realmente son las dos potencias marítimas, y ahí empiezan a aparecer los ingleses, los holandeses, el comercio con las Indias, Filipinas, el galeón de Manila, es todo ese tema del Pacífico que llega a llamarse en tiempos de Mendaña el lago español. La primera ponencia, que nos la va a impartir un capitán de navío, se llama así, el Pacífico como el lago español. Es que estaba realmente, hay que verlo y contextualizarlo en ese tiempo, ¿no? Realmente es apasionante, o sea, eso es una cuestión impresionante. Pues 2 jornadas por delante, 17, 18 y 19, después de la apertura de esa muestra, el próximo viernes 17 a partir de las 6 de la tarde en el Complejo de la Peña, que hemos de decir, todo está ubicado ahí, abierto al público, como decíamos, para profundizar y conocer la figura de Álvaro de Mendaña, si les apetece. Una cosa, Silvia, muy importante, que para aquellos que no puedan ir, se va a retransmitir todo online por nuestro sistema, el sistema de la UNED, ya para que hacerlo ya todo redondo, es decir, el que pueda estar presencialmente, pero el que no pueda asistir lo va a poder ver todo online. Siempre que está la UNED, siempre hay una parte online accesible para todo el mundo, porque además la UNED tiene esa filosofía, ¿no? Poder llegar a todas partes. Incluso hasta las Islas Marquesas y a la Salomón. Claro. A las Islas Marquesas nos íbamos todos de buena gana, ¿no? No, pero hoy, por las redes, sí, seguramente, claro, alguno lo verá. De todas partes, pues quizá alguien se interese y profundice, porque oye, al final tienen una historia, y esa historia, por muchos miles de kilómetros que nos separen, nos acaban uniendo a los bercianos con los vecinos de las Islas Marquesas. Muchísimas gracias a los tres, suerte con esta iniciativa que, como decía el alcalde, nace con visos de seguir. Congosto ya tiene una figura que recuerda allí en la plaza que se inauguró hace ya casi 30 años, más o menos, justo, sí, para recordar a Álvaro de Mendaña, así que ese es el objetivo del ayuntamiento. Desde el Centro Óptico Berciano queremos comunicar que después de 40 años adaptando audífonos, hemos dado un paso más. El servicio de audiología de Centro Óptico Berciano ha pasado a integrarse a la red nacional Aural, pioneros en audiología en nuestro país. Esto supone un reconocimiento a nuestro compromiso con el buen hacer y con el trato al hipoacúsico personas con déficit auditivo.
Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural y es el audífono Videx Mode. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos y gracias a esto se consigue este sonido natural. Otro avance importantísimo es la utilización de la inteligencia artificial. Es la capacidad de nuestros audífonos de adaptarse a cualquier ambiente sonoro en el que nos encontremos. Lo que conseguimos es que nuestros audífonos vayan aprendiendo día a día de nuestras preferencias de audición. Tenemos los audífonos recargables más pequeños del mercado y utilizamos las baterías de ion litio que nos van a proporcionar autonomías superiores a las 16 horas. Además de esto, nuestros audífonos disponen de conectividad directa, de tal forma que vamos a oír directamente en nuestros audífonos el sonido de la televisión o el sonido de nuestro móvil. Continuamos en este magazine, dejamos a ese gran navegante Álvaro de Mendaña que a mediados del siglo XVI se lanzó al mar para intentar conquistar nuevos mundos y ahora vamos a hablar de lo que se puede conquistar alcanzando las cimas más altas del mundo gracias a este libro, La bandera en la cumbre, que se va a presentar este sábado aquí en Ponferrada en la librería El Libro Imposible a las 12 del mediodía. Si les apetece pueden asistir a la presentación de esta obra. Nosotros vamos a saludar a su autor, a Pablo Batalla, afincado, aunque es asturiano, está afincado en nuestra provincia de León. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias, encantado. Me imagino que esta historia que tú trazas aquí sobre el montañismo, que puede parecer una actividad individualista, una actividad vinculada más con el contacto con la naturaleza, al final, a lo largo de la historia, se ha hecho, como yo decía, en esos picos más altos del mundo, mucha política. Han clavado, como tú insinúas en el título, muchas banderas. ¿Qué te ha llevado a ti a profundizar en la historia que existe entre el montañismo y la política? Pues echar de menos ese libro como lector. Yo soy montañero desde pequeño, me gusta también leer historias del montañismo, pero no conocía ninguna que me contara esa historia desde el punto de vista político, que para mí era evidente que el montañismo, el alpinismo han tenido dentro desde el primer momento, desde el minuto uno. Se escriben historias del montañismo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista romántico, pero no desde el político, y esta historia ha sido política desde el principio. El alpinismo nace casi a la vez que la propia edad contemporánea. La Revolución Francesa, que se suele convenir que es el inicio de la edad contemporánea, es en 1789 y 3 años antes ha sucedido la que se considera la primera expedición alpinista moderna, que es la subida al Mont Blanc por Paccard y Balmat. Son 3 años de diferencia, 1786-1789, y las ideologías, todas las ideologías que nacen de ese gran Big Bang de la modernidad, que es la Revolución Francesa, van a impactar en el alpinismo desde el minuto uno. El alpinismo va a ser vinculado al liberalismo, al nacionalismo, al imperialismo británico, y después todas las ideologías y movimientos sociales que aparecen rápidamente corren a las montañas, rápidamente se fijan en las montañas como un lugar en el que fundar clubes de montaña para socializar a sus miembros, en el que hacer propaganda, en el que clavar banderas en cumbres, en el que adquirir conciencia política, etc. Y lo que yo me propuse demostrar es que todas las ideologías de la modernidad, y me salieron 18 en la lista que hice, practicaron el montañismo, han practicado el montañismo y lo siguen practicando. Es verdad que escalar una cumbre pues también tiene algo de épico y me imagino que esa imagen es la que se pretende también
trasladar a lo que cada uno defiende, porque es verdad que ha habido banderas políticas, pero también el feminismo ha clavado su bandera, incluso una más reciente, ¿no? Las demandas del colectivo LGTBI. Es cierto que todos acaban en los picos altos, también quizá empapándose de esa imagen, ¿no? de proeza, de superación, lo que supone subir un pico. Ya no quiero hablar ya de los 8.000, ¿no? Que por ejemplo el Everest, que ese es más alto, al final aquello parece casi un manifestródromo, ¿no? Lleno de gente, parece una autopista. Esa imagen épica me imagino que es lo que se busca sobre todo transmitir. Todas las ideologías buscan algo en la montaña. El feminismo a lo largo de la historia, por ejemplo, ha clavado la bandera sufragista en cumbres hace un siglo y pico, una bandera que decía Vote for Women, y que se le hacía una foto, y esa foto publicada en la prensa, una época en la que la prensa ya empezaba a llevar fotos, era en sí misma una reivindicación política. Si una mujer ha llegado hasta aquí y ha clavado una bandera, es que las mujeres no son el sexo débil y por lo tanto merecen el derecho al voto que se les está negando porque supuestamente son débiles. 100 años después, un alpinista iraní, Parvaneh Kazemi, sube montañas con una camiseta que dice Iranian Women Can, las mujeres iraníes pueden. El mismo mensaje de fortaleza y de reivindicación de eso, no somos débiles y por lo tanto no merecemos ser marginadas. Pero la montaña también ha sido espacio de adquisición de esa conciencia. Una cosa que a mí me emocionó mucho descubrir cuando me documentaba para este libro fue historias de muchas mujeres que eran mujeres débiles, mujeres enfermizas, que siempre estaban malas, a las que en un momento dado su médico les recomienda que vayan a los Alpes a respirar el aire fresco de las montañas y que se les venga bien a su salud. Empiezan a dar paseos, aquello les gusta, los paseos son cada vez más largos, acaban subiendo al Mont Blanc y descubren que no solo no eran mujeres débiles, sino que eran mujeres muy fuertes a las que era el encierro doméstico lo que las debilitaba. Después eso se puede convertir en una conciencia política y en una reivindicación directa de las causas feministas, pero lo primero, antes que proclamarle al mundo que no eres el sexo débil, que las mujeres no son el sexo débil, es darte cuenta tú como individuo, como individua, por así decir, de que no eres débil y la montaña ha servido para eso. En el caso del movimiento LGTBI ha sido un espacio también de reivindicación, subir las 7 cumbres, las cumbres más altas de cada continente y ondear una bandera arcoíris, por ejemplo, que es algo que es más difícil en unos países que en otros, en unas montañas que en otras, porque hay montañas más fáciles o difíciles técnicamente, pero también hay una de esas montañas, el Elbrus, está en Rusia, que es un país que reprime los derechos LGTBI, pero también ha sido un espacio para que clubes de montaña LGTBI le ofrecieran al colectivo, a la comunidad, un lugar en el que socializar y en el que ligar, en el que encontrar el amor, que no fuera la noche, ¿no? Entonces, eso, todas las ideologías han ondeado su bandera en cumbres y también han adquirido esa ideología, o sea, la gente que luego ondea esa bandera ha adquirido esa ideología o ha encontrado algo valioso en las montañas. Y efectivamente el Everest, un día cualquiera de la temporada alta del Everest, uno se va a encontrar un montón de causas políticas. Entre las 170 personas que pueden llegar a estar a la vez en la cumbre del Everest, en los días de la temporada alta, yo pongo el ejemplo al principio del libro de un solo día en el que se ondeó la bandera de Bangladesh para conmemorar la independencia de Bangladesh y lo hizo una mujer, Wasia Nazrin, un maoísta nepalí homenajeando a su padre que había sido un guerrillero maoísta, un inglés homenajeando la primera expedición de Mallory en los años 20, etc. Va a haber un montón de reivindicaciones políticas y el Everest es una especie de speaker's corner, ¿no? O de púlpito el más alto del mundo para pregonar toda clase de reivindicaciones. Pues Pablo, te escuchamos el sábado con este libro que es casi un ensayo, un libro muy completo con muchos datos, se traza la historia del montañismo, igual que los países han hecho esa carrera espacial, también se han embarcado en la conquista de los picos más altos del mundo. De todo ello hablas aquí a las 12 del mediodía con la presentación de un buen amigo, de Abel Aparicio, este libro editado por Capitán Swing, si les apetece, este puente el sábado a las 12 en el libro Imposible. Ha sido un placer este pequeño adelanto que nos has dado. Nos vemos el sábado. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gran amante de la montaña que nos invita a conocer la historia del montañismo más político a través de este ensayo. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer pues conociendo un oficio que no está muy extendido, que empieza a frecuentarse aquí en nuestro país, que es el del afinador de quesos. Yo no sabía que existía, pero existen los quesos de afinador, así que vamos a conocer cuál es el papel que desempeña esta persona, este afinador de quesos, gracias a nuestra sección con Vida Láctea.
Hoy en Cosas de Quesos vamos a hablar obviamente de quesos, pero también de una figura muy importante alrededor de este producto, importante y además también muy curiosa, es el afinador. Miguel, ¿qué tal? Efectivamente, buenas tardes. El afinador de quesos, que es una figura que en Europa es muy común y en España empieza a aparecer ahora. ¿Qué es lo que hace el afinador o quién es? Pues mira, un afinador es una persona que habitualmente no elabora quesos. Lo que hace es comprar queso o encargar queso a otros queseros y luego ese queso que hace otro quesero, él lo madura a su manera, con sus criterios, con sus gustos de humedad y temperatura, para llevar al queso al punto que a él le gusta que tenga, que puede que coincida o no, habitualmente no, con el propio quesero que hizo el queso, que también afina, también madura ese queso para ponerlo en el mercado, pero será la circunstancia de que puedes tener dos quesos que proceden del mismo elaborador, elaborados exactamente igual, del mismo ganado, del mismo ordeño, y que luego en la boca son totalmente distintos, ¿no? Es decir, el afinador no es un elaborador de base, pero sí personaliza sus propios quesos, que bueno, que en principio la maduración, la curación, con eso es, no tanto en la elaboración, sino en los procesos posteriores, efectivamente. Aquí entran en juego varios conceptos que ya nos has ido enseñando en anteriores capítulos de Cosas de Quesos, como que el queso es un producto, un elemento que está vivo, que cada día cambia, y además que no hay dos quesos iguales, que la mano del hombre es fundamental, y lo que haces es, el afinador lo que hace es llevarlo por su camino con la tecnología que tiene a su alcance, pues eso, humedad, temperatura, no hablamos ya de añadir no sé, romero o trufa o ese tipo de cosas que ya hace que el producto cambie mucho, ¿no? Sin necesidad de eso, solo jugando con factores básicos, hace que el queso vaya a puntos de textura y de sabor diferentes. Bueno, tomando todo esto como ejemplo, digamos que todos podíamos ser un poco afinadores, ¿no? Porque el queso mismamente en nuestros hogares, en nuestras casas, dependiendo de cómo lo conservemos, ya estaría cambiando de un día para otro. Por supuesto, sí, y de eso hablaremos también en breve un día, de la conservación y de cómo tratar el queso en casa, que también es importante, sí, a la hora de luego disfrutarlo, efectivamente. Bueno, pues cuéntanos más, Miguel. Bueno, pues mira, un ejemplo muy fácil son estos dos quesos que tenemos aquí, que es Comté y Morbier, dos quesos franceses del Jura, que es una zona que está en los Alpes, un poco al norte de Lyon, haciendo frontera con Suiza. De hecho, el Jura es como nuestros Ancares, que una parte está en Lyon y otra está en Lugo, pues allí una parte está en Francia, otra parte está en Suiza. Que tiene doble nacionalidad. Eso es. El Comté es un queso francés, como te digo, un queso grandote, como veis. Aquí tenemos un cuarto de queso, fíjate, que es un peso unos 30 kilos. Esto tiene 16 meses. Es de un afinador muy conocido que se llama Marcel Petit, paisano que tiene 70 años más o menos, quinta generación de afinadores. Y este hombre en los años 60 encontró un antiguo polvorín de la Segunda Guerra Mundial con el que se hizo y que tiene allí, fijaros que os digo que son quesos de este tamaño, de unos 30 kilos, tiene allí... 30 sería el queso entero. El queso entero, sí. Tiene allí 100.000 ruedas de queso madurando. Unas paredes, está excavado en la montaña, unas paredes de más de 1 metro de ancho, con humedad y temperatura constante, a 1.100 metros de altitud. Y quien tiene prestigio, realmente nadie sabe quién hace este queso. Quien tiene prestigio es el afinador. Entonces, estos dos quesos, en realidad, y entre comillas, son el mismo queso. Lo que ocurre es que las cooperativas de ganaderos allí antiguamente, cada ganadero hacía su queso, pero llegó un momento en que decidieron agruparse para juntar la leche de unos y de otros y hacer más producción y poder vender más queso a los afinadores, ¿no? Entonces, digamos que el Comté, que es este queso grandote, lo hacían para vendérselo al afinador, y con las sobras hacían el Morbier para comer en casa, que como veis es un queso más pequeñito, mucho más joven. Esto tiene 16 meses, como os digo, esto tiene 4. Se nota perfectamente, ¿eh? En el color, sí, en la corteza. Y en la textura, se ve que es un queso un poco más blandito. Esto es un tipo de elaboración que se llama de pasta cocida, porque el otro día hablábamos de las diferencias
de los procesos de elaboración para llegar a hacer un queso distinto, bueno, pues se llama pasta cocida porque la temperatura de la cuajada se sube por encima de los 50 grados. Y eso da quesos mucho más elásticos. Es un queso grandote, como veis, pero como os digo, mira, no sé si puedes enfocarme, no se parte tan fácil, llega a partirse, pero es un queso mucho más elástico y el hecho de subir la temperatura lo que hace es acentúa también los matices dulces de la leche. Entonces es un queso que luego cuando lo comamos vas a ver que tiene un fondo de retrogusto dulce muy marcado, sobre todo cuanto más joven es. Entiendo que al final se suele comer como postre, pero quizás también en diferentes recetas, ¿no? Cada vez más se introduce además el queso. Es un queso, totalmente, además es un queso muy fundente, muy cómodo para la cocina y es un queso muy particular. Probablemente sea uno, probablemente no, es uno de los que más se comercializa en el mundo, este queso. Y esto que veis que tiene una línea negra ahí en el medio, es una capa de ceniza. Vuelve otra vez la ceniza al queso, ¿no? Lo que pasa conservante. Que eso es, aquí está en medio del queso. ¿Por qué motivo? Pues porque esto era un aprovecho. Como decía, el quesero hace este queso para vender al afinador y con lo que sobra hace esto para comer en casa. Como no llena el molde, porque al final es un resto, le echaban ceniza para que no creara corteza y que no fueran las moscas, y al siguiente ordeño que vuelvo a elaborar con té, llenaba el queso. O sea que incluso podría tener varias capas de ceniza también, ¿no? Dependiendo si eran las sobras. Tradicionalmente era así. De hecho, antiguamente cada parte del queso tenía un sabor distinto porque uno era el ordeño de la noche y otro de la mañana, ¿no? Qué curioso. Ahora es más tradición y una forma de identificar el queso, pero yo estoy seguro que por allí habrá algún paisanete que siga haciéndolo en su casa con ordeños distintos y me encantaría tener un día la oportunidad de probarlo. Sí. Oye, Miguel, ¿y la ceniza también influye en el sabor? Muy poco. La ceniza es, ya os digo de dónde viene, es un tema ahora más decorativo y tradicional de identificar el queso, pero yo no lo noto. Igual que en los lácticos, cuando está en la corteza, sí que se nota muy levemente, pero bueno, hay un pequeño resquicio ahí. Aquí es un queso más hecho, más mantecoso, con un puntito más de intensidad, aunque es muy joven, que tiene 4 meses, como os digo. Pero no, aquí está... Los matices que pueda tener esa ceniza está mucho más oculto. Mira. Ahí se parte justo por la zona de la ceniza. Así, es la parte más débil, claro, sí. Pero aún así, aun comiéndolo así solo con ceniza, está mucho más presente el sabor del queso y lo tapa. 4 meses de curación, decías, ¿verdad? 4 meses de curación. Y este 16. Aquí, este 16, pero bueno, hemos tenido de 24, hemos tenido de 30, hay de más maduraciones. De hecho, en Francia es muy peculiar porque cuando ellos aplican la palabra reserva, no significa lo mismo que para nosotros. Nosotros cuando nos dicen reserva inmediatamente pensamos en más tiempo, en más meses de maduración. Ellos no, reserva puede significar que es de un ordeño concreto, para ellos es que es de más calidad. No tiene por qué ser más tiempo. De hecho, hay reservado para los mejores paladares. Eso es. O una reserva, una cosa especial que se reserva para momentos no tan cotidianos, otros usos, ¿no? De hecho, hay un tipo en los Alpes hay un valle donde florecen durante unas semanas unas flores concretas que solo se dan en ese valle, que las vacas se comen y que con la leche de esas semanas que se comen esas flores se hace un conté que se llama de verano, que es infinitamente más caro, con una producción muchísimo más pequeña. Más exclusivo. Mucho más exclusivo. Tiene cupos como Vega Sicilia. O sea, es no solo más caro, sino difícil de conseguir porque hay muy poquito, porque solo son esas semanas, ¿no? Y eso es con té de verano, que al fin es lo mismo, pero organolépticamente no tiene nada que ver, porque al final lo más importante para hacer queso es la leche, que es la materia prima, y lo más importante en la leche es lo que el animal come. Lo que el animal come, por eso decíamos también que no es igual en un momento del año que en otro, lo que el animal come es lo que se transmite a la leche organolépticamente y es fundamental. Es lo que hace realmente diferencia. Por eso es tan importante también el pastoreo, no solo por la
por la biología o por la conservación de espacios, sino porque luego todo eso se transmite aquí, que al final nos lo vamos a comer, ¿no? Se traslada, ¿no? Bueno, pues hablamos de dos quesos totalmente diferentes, pero que en realidad parten de una misma base, un mismo queso. Al final hablamos de diferentes sabores, de diferentes texturas, y todo esto también clave, la figura del afinador, que además me ha creado a mí mucha incógnita, mucha curiosidad, porque decíamos, en Comté trabajan este queso desde hace 4 generaciones ya, ¿verdad? ¿Decías? Sí, 5 ya. 5 generaciones. ¿Y el afinador no se sabe quién es? Sí, el afinador se sabe. El afinador es el que se sabe quién es. Quien no se sabe quién es quien elaboró el queso. El afinador es el que tiene realmente importancia y el que le da prestigio al producto. La persona que lo afina, no quien lo elabora, en este caso, ¿no? ¿Comté es el nombre del afinador? Comté es el nombre del queso. El afinador se llama, mira, no sé si podemos enfocar así. El afinador se llama Marcel Petit. Ay, si nos lo has dicho antes, perdona. Claro, sí. Y Comté es el nombre del queso. Ajá. Igual que en nuestro caso podríamos decir manchego, es un nombre genérico para los muchos elaboradores de manchego que hay, pues Comté también es el nombre para los muchos elaboradores de Comté que hay, ¿no? Entiendo que Marcel no se irá con la receta, ¿no?, a la tumba. Bueno. Que tendrá que ir trasladándola, porque si no, si se va con el secreto... Claro, es que el afinar no es una cuestión de receta. Receta es para elaborar, pero el afinar es una cuestión de mucha experiencia. Porque mira, os pongo un ejemplo para que lo entendáis. El Cabrales, por ejemplo, Cabrales, la denominación de origen, permite que se use cualquier mezcla de leche de las razas autorizadas. Entonces ya te puedes encontrar cabrales muy diferentes porque uno es 60% vaca y el otro solo tiene el 10%, o solo cabra, o 90% de una leche y un 10% de otra, o de las tres. Entonces eso influye mucho en que el queso sea diferente. Pero a la hora de madurarlo, que esté en una cueva a 600 metros de altitud o a 1500, hace que el queso también sea muy distinto porque la microbiología de la cueva es muy diferente. Pues aquí pasa lo mismo. El hecho de afinarlo dentro de ese polvorín que él usa, o en otra cueva o en otro sitio, lo que tiene es mucho conocimiento de qué ocurre en cada momento, en qué zona de la cueva o en qué zona del lugar donde afina pasa una cosa o pasa otro. Él sabe que en este momento de la maduración está mejor en la entrada de la cueva o está mejor al fondo. Condiciones exactas. Eso es, tiene mucho conocimiento de lo que el queso necesita para que llegue al punto que a él le gusta que esté. Entonces, no es tanto la receta como la experiencia que tiene de muchos años de estar madurando y de conocer tanto el lugar donde madura como los quesos que utiliza, que estoy seguro que utiliza de diferentes productores, no solo de uno, porque fíjate que te he dicho que tiene allí 100.000 y no es su único lugar de afinado. Entonces él usa de muchos productores y él conoce perfectamente que a este productor le viene mejor esto y al otro productor aquello, y en este momento del tiempo aquello, y al final maduras 2 años, 2 años y medio. Hay muchas variables que conocer por el camino. Esa es la experiencia y eso es lo que da importancia realmente al afinador. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por acercarnos a esta figura del afinador, mucho más que un elaborador de quesos. Es al final quien le da ese punto final al sabor, a la textura, al aroma del queso, para obtener piezas como este Comté, piezas muy concretas. Y por toda la información que nos das, que estoy descubriendo yo un mundo contigo. Muchas gracias, Miguel. Pues bienvenida a este mundo. Muy agradecido a vosotros. Ahora nos queda degustarlo. A ello vamos. Bueno, pues os dejamos, que vamos a darle al piquito. Bueno, ¿cuántas cosas aprendemos con estas cosas de quesos desde nuestra quesería de referencia a la vida láctea? Hoy hemos conocido esos quesos de afinador, la persona que se encarga de que ese queso madure a la temperatura adecuada para que esté en su punto cuando lo degustemos. Ahora vamos a cambiar de tema porque si están buscando una vivienda o una casa, nuestros amigos de Bels Inmobiliaria tienen todos los datos. En Bels Inmobiliaria, cada propiedad tiene su propia historia y su próximo capítulo puede empezar contigo. Imagina una inversión que te abra la puerta a nuevas oportunidades. En Cuatro Vientos, edificio compuesto de 3 viviendas y 2 locales, listo para ti. En Villafranca del Bierzo, La Pequeña Compostela, edificio al lado de la Plaza Mayor y de la Calle del Agua. Precio inmejorable. Invierte en el encanto de lo rural, donde la tradición y la naturaleza atraen a un turismo con alma, rentabilidad con sabor a pueblo.
San Juan de Paluezas, en el entorno de las Médulas y del lago de Carucedo. ¿Te atreves a descubrirlo? Haz de este destino único tu próximo proyecto turístico. San Pedro de Olleros, un pueblo esculpido por el tiempo. Convierte su historia y su entorno en tu mejor oportunidad de negocio, de turismo rural. En Bels Inmobiliaria sabemos cómo encontrar las mejores oportunidades para invertir, crecer y crear. Venta de local en General Vives. Tu negocio empieza aquí, con la ubicación que necesitas al coste que no esperabas. Nave industrial lista para tu proyecto en Almázcara. Amplio espacio, buena comunicación y precio de oportunidad. Si buscas un local comercial en alquiler donde arrancar tu proyecto, este es tu momento. Descubre las oportunidades que tenemos para ti y conviértelas en tu próximo éxito. Alquiler en el centro, calle Gómez Núñez. Haz despegar tu negocio en el corazón de Ponferrada. Alquiler en el casco antiguo, calle Paraisín, ubicación histórica, a un precio increíble. Alquiler en el centro, calle Camino de Santiago, esquina Avenida de Valdés, ubicación estratégica y alta visibilidad. No dejes escapar esta oportunidad. Con nosotros, tu propiedad tiene un destino, vendido o alquilado. Bels Inmobiliaria. Estamos en calle Lago de la Baña número 3, Ponferrada. Llama al 987 19 22 19 o visita belsinmobiliaria.com. No dejes que te lo cuenten, ven y descubre lo que podemos hacer por ti. Pues ya ven que sea lo que necesiten, en Bels Inmobiliaria pueden ayudarles. Y donde nos ayudan y mucho a acercarnos a otras culturas a través del idioma es en la Escuela Oficial de Idiomas. Esta semana, paulatinamente, los alumnos han regresado ya a las aulas, por eso hemos invitado a su directora, Guadalupe Núñez, a que nos cuente, nos haga esa radiografía, esa fotografía de cómo va a ser o cómo arranca por lo menos este curso 2025-2026. Lupe, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿cómo se presenta este curso en cuanto a los alumnos? Pues yo creo que se presenta muy emocionante, porque bueno, empezar una nueva etapa, un nuevo curso siempre es muy interesante, pero además este año tenemos muchísima ilusión añadida a la de otros años, porque nos acaban de dar otro proyecto Erasmus en la convocatoria 2025, entonces este proyecto Erasmus implica que nos han dado 30 movilidades y 26 movilidades son de alumnos. Entonces vamos a tener la oportunidad, la posibilidad de que en este año y medio que dura el proyecto, 26 alumnos vayan al extranjero durante una semana a formarse. Entonces, bueno, eso es un revulsivo y súper interesante para nosotros. No me extraña, la verdad es que la escuela da tantas posibilidades que casi es imposible decir que se cierra la matrícula nunca, ¿no? Porque siempre hay opción para que el alumno que quiera iniciarse o seguir o retomar su estudio de idiomas, ¿no? Pero digamos que el grueso del alumnado está ya oficialmente bueno, en principio casi todo, sí. Nosotros cerramos la matrícula el día 17, o sea, lo que es el grueso de la matrícula. Luego sí que es cierto que, bueno, quedarán algunas plazas vacantes y las ofertaremos, pero de lo que es el grueso de la matrícula finaliza el día 17. Pero ya que me pregunta Silvia, es muy interesante decir que mañana día 10, aquellas personas que quieran hacer una prueba de clasificación, es decir, personas que tengan conocimientos de la lengua pero no lo puedan certificar, puedan hacer una prueba y entonces nosotros les clasificamos en el curso adecuado. Y mañana a las 2 cierra el plazo de esta matrícula, bueno, apuntarse a esta prueba porque la prueba es mañana por la tarde. Entonces sí, y luego hasta el 17 las personas que, bueno, que ya estén interesadas pueden matricularse. Imagino que sigue siendo el inglés el idioma estrella. Sí, sí, el inglés sigue siendo el idioma estrella. No tengo datos finales de matrícula, pero bueno, esta mañana me dijeron que las cosas iban bien y sí, bueno, pero a ver, todos los idiomas tienen su público. Sí, claro. Y luego también lo que pasa a veces es que el inglés es esta lengua que hay gente que lo hace por hobby, por cuestiones personales, pero mucha gente lo hace por obligación, porque claro, el trabajo, el certificado, y sin embargo quien hace las otras lenguas, que ya sabéis que tenemos alemán, francés, gallego, italiano y portugués, muchas veces son personas que las hacen por un interés personal. Entonces el ambiente a veces está distinto. Ya, claro. Sí, sí. Alguien que siempre quiso, yo qué sé, pues estudiar gallego o portugués o italiano, que es un idioma maravilloso, pero que a lo mejor profesionalmente pues no lo necesita, pero se da el gustazo, ¿no?, de ir a la escuela a aprender el idioma y ya está, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y aparte del inglés, el más, supongo que es el junto francés-alemán, ¿no? Por ahí pues mira, ahora las cifras van más por francés e italiano. ¿Francés e italiano? Sí, ahora las cifras están ahí. Esto no siempre varía, o sea, el inglés como ha sido siempre así el número 1,
Pero ahora, pues antes el segundo era francés claramente, y luego una época efectivamente fue francés-alemán, y ahora pues es más francés-italiano. Sí, sí. Y luego el gallego, que abre muchísimas puertas laborales, ya por afinidad, porque es verdad que hay una parte de la comarca del Bierzo que es gallego parlante, hay una afinidad histórica y cultural, pero aparte hay bercianos que cruzan la comunidad vecina para trabajar, necesitan el gallego. La verdad es que eso es muy útil, es quizá el idioma más, en este sentido, la aplicación más directa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchas personas, efectivamente, que quieren trabajar en Galicia, sobre todo si quieren trabajar para las xuntas. Esas personas todas necesitan un certificado de gallego. Entonces sí que es cierto que, bueno, pues Galicia somos vecinos, es una comunidad muy pujante, hay zonas muy fuertes donde hay mucha capacidad de trabajo, y sí que es cierto que eso se nota, eso lo notamos muchísimo. ¿Y cómo es el perfil del alumno de la escuela? Tenemos de todo. Porque mira, las personas, los más jovencitos, por ejemplo, si están haciendo inglés como primera lengua en sus centros educativos, institutos o colegios, estas personas pueden empezar en inglés cuando tienen 16 años, pero el resto de las lenguas, que no las hacen como primer idioma, lo pueden empezar a los 14. Entonces nosotros tenemos jovencitos de 14 años, pero claro, no hay edad límite. Entonces sí que es cierto que sacando estadísticas, pues sí que es cierto que aparece que los gruesos, muchos años están entre los 30 y los 40. Bueno, la gente de 30 y 40, pero es un rango muy amplio. Y luego a través, pues, si analizamos los perfiles, pues obviamente tenemos pues muchos estudiantes también universitarios, de máster, mucha gente que está haciendo másteres, que pues o van a hacer másteres, necesitan cierto nivel de lengua, tenemos profesionales que lo necesitan para su trabajo, pero luego tenemos pues jubilados que les viene fenomenal para viajar y para mover un poco así el cerebro. O sea, es muy, muy variado. Me imagino que también cada vez más familias pues tienen algún hijo fuera y quieren cuando van a verlos pues poder manejarse, sí, ¿no? Pues muchas personas dicen que para hablar con mis nietos. Claro, también. Sí, para hablar con mis nietos. Porque es importante lo que decía Lupe, en la Escuela de Idiomas pues se consiguen esos certificados oficiales, el más conocido pues el B2, el C1, pero bueno, hasta llegar al B2 hay AS. Quiero decir que al final la escuela lo que proporciona es una certificación oficial, una calidad en el aprendizaje, evidentemente, que abre las puertas para muchos cursos o incluso para algunos Erasmus ya es necesario certificar la lengua que uno habla, y eso es lo que permite, ¿no? La Escuela de Idiomas, las clases son por la tarde, se pueden compatibilizar en muchos casos. Tenemos clases de mañana en inglés. En inglés sí que tenemos clases para todos los niveles de mañana, pero los otros idiomas son de tarde. Las jornadas son entre las 4 y las 9. Por ejemplo, algunos son de 4 a 6, otros son de 5 a 7, 4 y media, 6 y media, y la última banda es toda de 7 a 9. Y lo que nos decía Lupe, muy importante, porque a mí me lo habían preguntado, ¿a partir de qué edad se puede ir a la escuela? Claro, 16 para estudiar inglés, que es habitualmente el idioma que aquí se da de primera lengua. Efectivamente. Si no es primera lengua, sí que se puede ir a los 14, pero si yo tengo a mi hijo estudiando hasta los 16 años inglés, tengo que esperar hasta los 16 años, ¿no?, para poder... Sí, pero luego la ventaja es que, claro, estos chicos jóvenes, pues ellos se están formando en inglés, ¿no? Entonces lo que hacen es esa prueba de clasificación que nosotros le ofrecemos, y es que muchos chicos entran en B2, 2 o en C1. Entonces a muchos chicos que están cursando el bachillerato van a ir a universidades que le exigen el B2 o quieren hacer ese Erasmus que necesitan un B2. Entonces en la escuela pues pueden alcanzar un B2 o un C1 en 1 año o 2 años. Es que ahora mismo los idiomas son no son un adorno, son necesarios para... Bueno, son muy útiles. Bueno, eso aparte, pero uno puede no tener un certificado y moverse en un idioma, pero luego es verdad que hay veces que te piden el certificado que justifica, ¿no?, tu formación. Y eso cada vez es más frecuente, es lo que hay. El mercado laboral es cada vez más exigente y la certificación es la que va abriendo las puertas. Efectivamente. Y es importante que a uno... a la medida que estudia inglés, pues que pueda ir certificando lo que va haciendo, ¿no? La escuela también tiene una parte importante que es la cultural, porque es verdad que los idiomas hay que estudiar la gramática, el speaking, que es a veces lo que más nos cuesta a los españoles, pero también hay una parte importante que es la cultural, ¿no?, acercarse a los países de esas
lenguas a través de la cultura e incluso favoreciendo también, ¿no?, que los alumnos de la escuela pues tengan una vida social más allá de lo que ocurre en las aulas, ¿no? Efectivamente, porque la verdad es que uno de nuestros objetivos es contextualizar la enseñanza de nuestros alumnos, no solamente dentro de las clases, sino también fuera de las clases, y por eso tenemos un abanico, porque es amplio además, de actividades culturales. Entonces, pues mira, por ejemplo, la primera actividad, que ya es un clásico en la Escuela de Idiomas de Ponferrada, es el ciclo de cine, que lo volvemos a hacer otra vez con los cines La Dehesa, pues que será ahora en noviembre, diciembre. Aún estamos un poco intentando cerrar los títulos, porque bueno, a veces siempre es un poco difícil cerrar los títulos. Luego tenemos una actividad también muy interesante que se llama Leer y Viajar, que nosotros elegimos un libro que lo leemos en todos los idiomas y si es posible hacemos un viaje pues al escenario de esas historias. Entonces ahora estamos barajando porque hemos elegido Asterix y Obelix. Entonces no sabemos muy bien porque como han estado por todo el mundo, pues a ver por qué nos decantamos. ¿Dónde vamos a posar la mirada? Eso es, a ver por qué nos decantamos. Luego también pues a ver, vamos a hacer otros departamentos, también quieren realizar viajes, estamos un poco pendientes de un poco de también cómo cotiza el petróleo, por si cogemos aviones, no cogemos aviones, cómo está la libra, cómo está, ¿sabes? Entonces, pero sí, las actividades son muchas. Eso es a nivel de centro, pero luego los departamentos, cada departamento organiza sus actividades. Entonces, pues no sé, por ejemplo, para daros un ejemplo, el portugués siempre organiza su magusto, francés creo que este año quiere hacer una cata de quesos y vino, italiano siempre trae aquí un actor que está súper divertido. No me quiero dejar nada en el tintero, pero me lo voy a dejar. Pero cada departamento siempre organiza actividades, siempre. Porque son un apoyo a la formación, que es muy importante, porque un idioma pues hay que aprenderlo con todos los sentidos. Efectivamente. Con el oído, con la vista, casi con el tacto, con un montón de opciones que nos permiten pues eso, adentrarnos en la lengua, conociendo además, porque lo que dicen es que realmente uno habla un idioma cuando piensa en ese idioma. Bueno, pues en la escuela intentan que se acerque lo más posible. Pues antes de despedirte, vamos a recordar mañana hasta las 2 la apertura de la posibilidad de que uno se puede inscribir para que le certifiquen su nivel de idioma, para saber en qué curso se puede matricular, porque la prueba es esta misma tarde, ¿no? El viernes por la tarde. Mañana por la tarde, efectivamente. Y luego hasta el día 17 todavía está así abierto un plazo general de matrícula. Y luego a partir del día 17 pues seguro que queda alguna cosita que me imagino que podremos sacar, pero es interesante aprovechar hasta el día 17, efectivamente. Con esas 6 lenguas, que aunque no esté cerrada toda la matrícula, más o menos ¿con cuántos alumnos se suele mover la escuela? Pues nosotros últimamente a nivel de oficiales presenciales estamos 700 y pico 800. Sí. Un volumen ya... Sí, no, tenemos un buen volumen, la verdad es que sí. Pues feliz curso, Lupe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos y seguimos muy de cerca lo que hace la Escuela Oficial de Idiomas, esa pequeña embajada del mundo aquí en la capital del Bierzo. Nosotros hacemos una pequeña parada ya, la última, y regresamos ya con nuestro último tema, ese dolor crónico que afecta a 1 de cada 4 personas en nuestro país. Vamos a abordar esa jornada que se va a celebrar pues dentro de un ratito, a las 6:30, en el campus de Ponferrada. Hasta ahora. 5 y 18 minutos de la tarde, recta final ya de este magazine. Vamos a abordar el dolor crónico, que a las 6:30 va a ser protagonista en el campus de Ponferrada con la proyección de un documental científico que aborda precisamente esas patologías que se enquistan y que ahora vamos a ver a qué le llamamos, ¿no? Ese dolor crónico. Y después va a haber una mesa redonda, una charla en la que van a participar, entre otros, pues los invitados que tenemos aquí esta tarde. Viti Fernández, fisioterapeuta de la UAAD. Ahora vamos a explicar también lo que es. Bienvenido, Viti. Bienvenido. Y a su lado, pues otro colega, compañero, Luis Gabaldón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Forma parte también de ese equipo de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor, que se inauguraba en el mes de abril en la Gasby y que, en fin, es un planteamiento ya que indica las posibilidades, ¿no?, de cómo pretende la sanidad abordar esta patología crónica, cronificada. Bueno, ¿qué decís vosotros? Hay que empezar a cambiar un poco el chip, ¿no?, sobre lo que es el concepto de dolor crónico. Sí, al final, dolor crónico siempre nos lleva a que es para siempre, ¿no?
Y entonces nosotros cambiamos esa palabra por dolor persistente, ¿no? El dolor crónico no tiene por qué ser para siempre, es un dolor de larga duración, pero que ahora, con lo que nos dice la ciencia, y ahora el SACIL está apostando por estas unidades, pues parece que hay un hilo de esperanza, ¿no?, para este tipo de pacientes. De hecho, el documental, por lo que se hace este documental, es pues para dar un poco de visibilidad a este tipo de pacientes, ver que el sistema sanitario no ha dado salida, no les da una solución, ¿no?, y que vean que hay un poco de esperanza. Entonces, una idea de Óscar, el delegado territorial del Colegio de Fisios, en relación con el 25 aniversario del Colegio de Fisios, pues consiguió los derechos, y en relación con la creación de las unidades, pues parecía un buen punto de partida para empezar a darles visibilidad. Porque el documental, el dolor se aprende, la verdad es que no estamos acostumbrados somos poco sufridores en general en la vida y no estamos acostumbrados a vivir con dolor, o estamos acostumbrados a que uno tiene un dolor, se toma una pastilla y el dolor desaparece. Y entonces me imagino que el problema surge cuando hay problemas que se enquistan o que cuestan más, ¿no?, que desaparezca de la vida de una persona. Claro, lo que estamos viendo en el dolor persistente, mejor que crónico, porque crónico siempre lo asociamos a enfermedades para toda la vida. El dolor persistente es un dolor complejo que tiene muchas causas, está más allá de los problemas estructurales, de los problemas de los tejidos, problemas del cuerpo, y que muchas veces simplemente es el único problema que se presenta para el paciente. Como bien dices tú, se cronifica, se hace de larga duración, se presenta en todos los aspectos y empieza a ser el protagonista de las vidas de estas personas. Se desplazan de su propio centro y empiezan a vivir en función de él. El dolor se aprende viene a decirnos que a base de sentir dolor y de experimentarlo, la persona va perdiendo aquellas cosas que le provocan lo contrario al dolor, que sería el placer. Las cosas que les gustan las van aparcando, entonces socialmente le impacta a nivel laboral, a nivel familiar, y todo ese tipo de problemas se pueden hacer más grandes que lo que los generó en un principio, que sería una lesión en el cuerpo, vamos a decir. Tenemos el tráiler, que lo estamos viendo, vamos a verlo un poquito y enseguida seguimos hablando. Ya no había daño, ya lo que había era dolor. Lo que había era un dolor que me estaba impidiendo llevar una vida. ¿Por qué hay tanto dolor si no hay nada? No hemos conocido cómo funcionan las neuronas hasta hace poco y eso debiera hacer cambiar desde ese conocimiento todo el afrontamiento teórico y práctico del dolor. Yo lo que vi y aprendí de Arturo me fascinó. Joder, no me lo puedo creer. Empecé a ver la vida de otro color. Es que es tan lógico. ¿Y cómo hasta hoy, 50 años, nadie me había dicho esto, esta tontería? Y la gente lo entendía. Les estábamos explicando fisiología, neurofisiología del siglo XXI. Por fin teníamos una explicación, y además una explicación científica, desde la neurociencia. El abordaje que hacíamos día a día, yo no había oído nunca que los pacientes cambiaran por una cosa tan sencilla como es la propuesta y como son ideas, conocimientos nuevos. No va a ser, son 10 horas, estamos hablando de que al final solo son 10 horas. Las personas estaban recogiendo, estaba dando un fruto. Y no os lo vais a creer, pero se me ha quitado el dolor de cabeza. Sí. Menos ansiedad, necesitas menos medicación, la enfermedad le impacta muchísimo menos. Ahora me he dado cuenta que hay que transmitir el movimiento. Cuando ahora aparece el dolor, aprieto más. Y curiosamente hay veces que apretando más pues me desaparece. Es que me emociona y todo de recordarlo. Porque es guay. Es volver a tu vida. Hay un elemento del organismo del que no se habla, es el que gestiona la información. Bueno, es el tráiler del documental que se va a poder ver a las 6:30 de la tarde. Me imagino que esa es la misión que tenéis vosotros ahora en esa unidad de afrontamiento del dolor que ha creado la GASBI para pacientes con ese dolor persistente, ¿no? Que por fin pues, recuperen la felicidad, ¿no? Las ganas de vivir a pesar de tener que vivir con un dolor que es persistente. Claro, al final nosotros le quitamos un poco el foco en lo que es la intensidad del dolor, ¿no? Y nos centramos más en lo que es la funcionalidad, es decir, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, ¿no? Y al final, cuando a la persona le devuelves su funcionalidad y le devuelves la calidad de vida, empieza a volver a hacer las cosas que les gustan, ¿no? Sucede una cosa mágica, que es que esas dos cosas hacen que el dolor empiece a disminuir.
nos cuesta muy poco pensar, ¿no?, que cuando a alguien le da un ictus, ¿no?, esa parte que se queda totalmente inmóvil, la lesión no está aquí, ¿no?, sino que está en la cabeza, ¿no? Entonces, sin embargo, nos cuesta mucho pensar que el dolor es un constructo cerebral y por eso se aprende. Es una experiencia que hemos aprendido, pero que lo mismo que la hemos aprendido somos capaces de desaprenderla. Y ese es el trabajo, ¿no? Si yo te pregunto sobre el dolor, tú pensarás a lo mejor en el cuerpo, ¿no? Dolor relacionado físico, con el cuerpo físico, pero lo que hay que ver es que en el dolor persistente son 4 esferas. Estamos la esfera sensorial, pero luego tenemos la esfera emocional, la esfera cognitiva y la esfera social. La esfera cognitiva está muy relacionada con las creencias, está muy relacionada con la información que hemos recibido durante toda la vida, con nuestras experiencias previas. Es decir, si tu madre tiene migraña, probablemente tú tienes muchas posibilidades de tener migraña, porque eso se aprende. Y eso que nos han dicho, esas experiencias previas que has vivido con tu madre, pues al final hacen que el cerebro elabore esa percepción, ¿no?, que ya lo decía el premio Nobel Ardhan Patapuntian en el 2021, que el dolor es una percepción, es un constructo, y eso como que nos cuesta. Y cuando decimos todo esto, no estamos diciendo, entonces me lo estoy imaginando, ¿no?, es la mente, no. O sea, la mente, o sea, el corazón tiene sus aurículas, el alma es un poco más etéreo, ¿no? La mente, nosotros estamos hablando del cerebro, circuitos cerebrales que están ahí haciendo esa interpretación, ¿no? Va un poco por ahí. ¿Y en el dolor persistente hay más patologías presentes? ¿Es una cuestión de la edad? ¿Una persona joven puede tener dolor persistente? ¿Qué estáis viendo vosotros ahí en la unidad? Eso es una buena pregunta, porque realmente lo que sí solemos llamarle en el sistema musculoesquelético, vamos a decir, las enfermedades, las lesiones degenerativas, artrosis, problemas ligamentarios, de discos, a todo esto lo asociamos automáticamente con el dolor, sobre todo si hay hallazgos radiológicos, si se corresponden con las pruebas de imagen. Y deberíamos llamarlo más bien cambios asociados al paso del tiempo, porque no se relaciona, sabemos que no hay correlación entre la cantidad y la severidad de las lesiones que se presentan en el cuerpo y el dolor que sentimos. O sea, daño y dolor no son lo mismo, con lo cual no se corresponde tanto con la edad. De hecho, vemos una de las cosas que le presentamos a los pacientes es que a medida que van pasando los años van aumentando esas supuestas lesiones o problemas en el cuerpo, pero no aumentan de la misma forma la cantidad de dolor, que ya se presenta desde muy pequeñitos, incluso desde niños. Cuando hablamos del dolor aprendido, una de las cosas que sucede y que tenemos muy arraigada culturalmente es la respuesta dolorosa frente a determinadas situaciones. De ahí que muchas veces puede haber dolores casi familiares, en el sentido de que tenemos una conducta, un tipo de respuesta frente a unas situaciones. Así que casi se puede decir que se aprende desde pequeñitos. El desaprenderlo, esta palabra que suena bien pero que es tan difícil de trabajar porque es una cuestión educativa, depende mucho de lo que estáis viendo con el trabajo de los maestros Goicoechea y Agirrezábal, creo que lo he dicho bien o mal. O el portero de la Ponfe, ¿no? Agirrezábal. Dificilísimo. Bueno, Iñaki, lo que han hecho ellos es centrarse más desde el punto de vista del dolor de cabeza, que es un dolor primario, que en sí no es un problema. Una vez que se descartan problemas que puedan también dar dolor de cabeza, se sabe que es un dolor primario. La migraña o la cefalea tensional no tienen un sustrato, un problema gordo debajo, vamos a decir, que comprometa la vida. Una vez que lo han descartado, lo tratan y sobre todo tratan lo que dicen, pero los pacientes cuando les ha hecho clic, dicen, oye, pero qué sencillo era, ¿cómo no me han comentado esto antes? Claro, hay mucha información experta en la que se ha ido consultando a la gente y se han ido creando, construyendo todas esas ideas, y esos son canales, al final son circuitos neuronales, zonas por las que hay actividad cerebral en la que siempre sucede lo mismo. Se aprenda como el que aprende a tocar una melodía en un instrumento o a hacer un crucigrama con facilidad. La gente que sabe hacer algo lo sabe hacer de forma automática. De forma automática a veces elaboramos el dolor. Porque al final el dolor tiene muy mala prensa, pero tampoco es que sea solo malo el dolor, porque a veces tener un dolor es el síntoma de algo que te lleva al médico, y porque el dolor no hay que aguantarlo, entiendo, ¿no? ¿Tú qué Cuando crees? uno tiene un dolor... ¿Tú qué crees? ¿El dolor es bueno o malo? A ver, siempre se dice, además he tenido un caso cercano, no le dolía nada y al final tenía un cáncer. Cuando el dolor a veces también es una señal, como el estrés. Hay un estrés que también es bueno, que es el que hace que si veo un león que me quiere comer, yo echo a correr. El problema es cuando, evidentemente, pues el dolor incapacita. Pero el dolor de entrada tampoco es 100% malo, ¿no? Estás dando en el clavo. Al final el dolor es un sistema de alarma, nos avisa de algo, ¿no? Nos avisa de algo, y al final el problema es cuando ese dolor ya es desadaptativo.
Es decir, a este tipo de pacientes tienen un estado fisiológico de sensibilización central, ¿no? Que es un estado donde digamos que su sistema nervioso está amplificando las señales que recibe y entonces al final es como si pensasen que hay un león en la sala, de la que tienen que escapar. Entonces el dolor está dando la cara pensando que hay un león, pero en estos tipos de pacientes, asegurándonos de que no hay ninguna bandera roja, es decir, de que no hay ninguna lesión grave, a pesar de que lo grave que es el dolor para ellos y lo incapacitante, sabiendo que no hay ninguna bandera roja, ninguna cosa que realmente sea la causa del dolor, porque cuando hablaba Luis de dolores primarios, son esos dolores que no tienen explicación, que no encuentran nada orgánico, ¿no? Pues ahí es donde se trabaja. Entonces el dolor siempre es un sistema de alarma que nos va a defender y hay muchos sistemas de alarma. O sea, para que lo entiendas un poco, podría ser como cuando, si yo tengo alergia, ¿vale? Yo tengo alergia al polvo, a los ácaros. ¿Los ácaros son malos? No, claro. ¿Tú tienes alergia al polvo? No, muchas otras cosas. Pero bueno, pero al polvo no, imagínate. Entonces, si los ácaros fueran malos, ¿no? Todos tendríamos alergia, pero sin embargo, mi sistema inmunitario piensa que los ácaros son malos. Entonces, está sensibilizado y cuando yo me acerco a un ácaro, empiezo a darme eso. Pues a esta gente lo que le pasa es que su sistema está sensibilizado en relación al dolor, parecido a eso, ¿no? Y esos sistemas de protección, lo que tú dices, cuando si hay aquí un león, ¿qué hacemos? Activamos o sea, empieza el estrés, ¿no? El cortisol, le da vida a las piernas, ¿no? El sistema vegetativo. Entonces, todos esos sistemas, ahora no necesitamos tanto el inmunitario y que lo que necesitamos es escapar del león, ¿no? Todo eso está unido y funciona un poco así. Lo que pasa es que el ser humano es tan complejo que al final hay muchas cosas que intervienen, ¿no? Porque a veces el dolor tiene una conexión emocional muy grande también y por eso ahí veíamos hablar a un neurólogo, ¿no? Porque al final el dolor está vinculado a nuestra cabeza. Pero eso es una cosa que al final es lo que más les sorprende a nuestros pacientes, lo que te hablaba de las esferas, ¿no? las 4 esferas en las que está. Cuando hablamos de que la esfera emocional afecta al dolor, no quiere decir que el paciente es psicológico, no, su dolor es real, sí. No están obsesionados con el dolor, lo que pasa es que el dolor es el protagonista de sus vidas, no pueden hacer que no les duela porque esa interpretación que se hace, esa percepción que el cerebro hace, esa interpretación es totalmente inconsciente, ¿vale? Y sobre todo no es culpa suya. Entonces, estas 4 cosas que cada vez que se las dices a ellos empiezan a llorar, porque nunca nadie les ha validado, es el punto de partida donde algo empieza a cambiar. Pues todas estas preguntas que nos has respondido en un ratito en el campus, ¿no? Me imagino que la sociedad está cambiando al ritmo importante y se pone en valor esa empatía que buscan muchos pacientes que a veces no han encontrado, pues con actividades como esta se pone en valor, pues eso, alguien que siente dolor y que no ha encontrado quien le haya escuchado. Afortunadamente la sanidad pública empieza a darse cuenta de que hay que hacerlo y eso cambia la calidad de vida de los pacientes también, lo que decía uno de los participantes, ¿no? Menos medicación, menos necesidad de estar encerrado en casa, poder salir y es muy importante que cada vez hablemos más de estas cosas y que la gente cuando tenga dudas pregunte y puede hacerlo ahora en el campus, proyección del documental y luego mesa redonda, ¿no? Abierto al público. A quien quiera venir. En el campus de Ponferrada, en el salón de actos, en la 6ª planta. Así que si les apetece en un ratito, tienen 1 hora para plantarse ahí arriba. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos al frente de esa unidad de atención del dolor crónico que vamos a sustituir eso de crónico por persistente. Gracias a los dos por acompañarnos y a todos ustedes. Este magazine regresa como siempre mañana a las 4:10 de la tarde. Adiós.